Imagínense una leyenda del boxeo mexicano, que una vez llevó el orgullo nacional a la escena internacional, ahora tiene que ver a su hijo esposado, deportado de Estados Unidos y encerrado en una prisión de máxima seguridad. Esta historia no se trata solo de un juicio, sino de la tragedia familiar de un ícono del deporte, Julio César Chávez. Acompáñenos a explorar las verdades detrás de este impactante incidente. Cuando pensamos en Julio César Chávez Jr., lo primero que viene a la mente no son solamente sus peleas arriba del ring, sino el peso de un apellido que en México representa orgullo, gloria y respeto. Sin embargo, lo que ocurrió el 18 de agosto de 2025 cambió drásticamente la narrativa de su vida. Ese día, el hijo mayor del gran campeón mexicano fue escoltado, esposado y trasladado en un vuelo de deportación desde California hasta Hermosillo, Sonora, donde lo esperaba un futuro sombrío. Una celda en el Ceferezo. Nombre 11. Una prisión de máxima seguridad. El suceso cayó como un balde de agua fría en el mundo del boxeo y en la sociedad mexicana. No era simplemente la caída de un boxeador que alguna vez fue campeón mundial. Era la confirmación de que detrás del brillo mediático y el linaje legendario se escondían sombras que tarde o temprano iban a alcanzarlo. La historia comenzó semanas antes en California, cuando agentes de inmigración de Estados Unidos detuvieron a Chávez Jr. Según reportes oficiales, no fue un arresto común, se trató de una operación planificada, que respondía a acusaciones federales y órdenes de captura pendientes en México. En las primeras imágenes difundidas en redes, se le veía visiblemente deteriorado, con la mirada perdida mientras era llevado por oficiales de migración. La prensa sensacionalista se abalanzó sobre esas imágenes, pero lo verdaderamente impactante vino después su deportación inmediata a México bajo un acuerdo de colaboración binacional para reforzar la seguridad y combatir al crimen organizado. Las acusaciones contra Julio César Chávez Jr. no eran menores. Se le vinculaba con delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y supuestos nexos con el cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de los Chapitos. El periódico El País reveló que existía una orden de aprehensión contra él desde hacía varios años, pero por distintas razones legales no se había ejecutado hasta ahora. Lo más delicado era la supuesta conexión con personajes cercanos a Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del ala más joven y violenta del cártel. El traslado de Chávez Jr. a Ceferezo 11 en Hermosillo fue interpretado como una señal clara. El gobierno mexicano consideraba que el caso tenía implicaciones de alto riesgo y por lo tanto debía ser tratado con el máximo nivel de seguridad. Ceferezo número 11. No es cualquier prisión. Se trata de un complejo inaugurado en 2012, diseñado para albergar a criminales de alto perfil, capos del narcotráfico y miembros de organizaciones delictivas. Que Julio César Chávez Jr. fuera enviado allí no solo sorprendió a la prensa, sino que también envió un mensaje contundente: el apellido Chávez no sería un escudo ante la justicia. Dentro de los muros de ese penal, la vida cambia drásticamente. No hay reflectores, no hay cámaras, no hay fanáticos. Solo barrotes, vigilancia constante y un ambiente cargado de tensión. Para muchos resultaba casi surreal imaginar al hijo del más grande ídolo del boxeo mexicano compartiendo espacio con algunos de los criminales más peligrosos del país. La deportación fue noticia en todo el continente. La primera imagen oficial de Chávez Jr. en territorio mexicano la compartió Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, a través de X antes Twitter. En la publicación destacó la colaboración estrecha entre ambos países en materia de seguridad. Esta acción refleja la cooperación estrecha entre nuestros gobiernos, demostrando que trabajar juntos da resultados y fortalece la seguridad de nuestras naciones. Mientras tanto, en México, las redes sociales estallaron. Algunos consideraban que se trataba de una cacería política, otros veían en la detención la prueba de que nadie, ni siquiera los hijos de las leyendas, está por encima de la ley. Pero quizá lo más desgarrador no fue el operativo, ni los titulares de prensa, sino la reacción de Julio César Chávez Sr., el legendario campeón, quien tantas veces levantó la bandera mexicana en señal de victoria,
Ahora enfrentaba un escenario que jamás hubiera imaginado su propio hijo atrapado en el ojo del huracán legal y mediático. Según reveló Mauricio Sulaimán, presidente del WBC, el padre estaba muy afectado, devastado como padre, y lleno de rabia ante lo ocurrido. La noticia no solo golpeó a la familia, sino también a millones de fanáticos que crecieron admirando al campeón, y ahora se encontraban divididos entre el apoyo y la decepción. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo trató de poner paños fríos a la situación. En conferencia de prensa pidió calma y paciencia, recordando que el proceso judicial apenas comenzaba. Esto ha generado muchas noticias, mucha especulación, de oportunistas, de gente con mala intención. Lo que pedimos es que se deje a las autoridades esclarecer lo sucedido. Sus palabras reflejaban la magnitud del impacto. No era solo un caso judicial. Era una bomba mediática que mezclaba deporte, crimen organizado, política y drama familiar. En este primer capítulo queda claro que el arresto y la deportación de Chávez Jr. marcaron un antes y un después en la historia de la familia. Lo que parecía un nuevo comienzo en Estados Unidos se convirtió en un retorno obligado a México. Pero no como un hijo pródigo, sino como un acusado de alto perfil. La gran incógnita ahora es, ¿qué pasará en el juicio? ¿Podrá la Fiscalía probar sus supuestos vínculos con el crimen organizado? ¿O se tratará de un caso inflado por los rumores y la fama de su apellido? Hablar de Julio César Chávez es hablar de uno de los íconos más grandes en la historia del boxeo mundial. No solo fue un campeón, fue un símbolo nacional, un hombre que con cada golpe en el ring levantaba a todo un país. Su legado deportivo parecía intocable: más de 100 victorias, cinturones mundiales en distintas categorías y la etiqueta de el gran campeón mexicano. Sin embargo, detrás de esa gloria inmensa, también existía un drama humano, su lucha personal contra las adicciones, las derrotas emocionales y el peso de cargar con una familia bajo la mirada pública. Ahora, con 60 años, la vida le puso enfrente una de las pruebas más duras: ver a su propio hijo mayor convertido en prisionero de máxima seguridad, acusado de delitos que van mucho más allá del ring. Durante décadas, Chávez Sr. fue la cara del éxito mexicano. Desde los años 80 hasta los 90, llenó arenas, venció a rivales históricos y demostró que un joven nacido en Ciudad Obregón, Sonora, podía convertirse en el mejor del mundo. Pero como él mismo lo confesó en entrevistas, los demonios siempre lo acompañaron: las fiestas, la fama, la cocaína y el alcohol. Esa misma vulnerabilidad lo hizo humano ante la gente. Muchos lo admiraban no solo por lo que ganaba en el cuadrilátero, sino por su valentía al reconocer sus errores. Se rehabilitó varias veces, recayó otras tantas, y poco a poco logró mantenerse limpio. Sin embargo, el costo fue alto, arrastró consigo a sus hijos, que crecieron viendo tanto la gloria como la caída. Y aquí aparece Julio César Chávez Jr. El Jr., quien desde niño cargó con la pesada losa de tener que ser el sucesor de su padre. Imagínate ser hijo del más grande boxeador de México. No hay manera de escapar de esa sombra, decía un periodista deportivo cuando analizaba la carrera del Junior. Desde pequeño la prensa lo buscaba, los fanáticos lo señalaban, y las promotoras querían convertirlo en la nueva versión de su padre. Y en efecto, logró títulos mundiales, peleó en Las Vegas, encabezó carteleras millonarias. Pero jamás alcanzó el aura indestructible de Chávez Sr. La presión era inmensa. A cada derrota, las comparaciones lo destrozaban. No es como su papá. Le falta corazón. Nunca llegará a ser leyenda. Lo que para otros jóvenes era una oportunidad de oro, para él se convirtió en una carga asfixiante. Chávez Jr. vivió momentos brillantes. En 2012, se convirtió en campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo. Su nombre sonaba fuerte, y algunos medios lo anunciaban como la continuidad natural de la dinastía. Pero rápidamente llegaron los escándalos, problemas de disciplina, fallas en el peso, sanciones por consumo de sustancias prohibidas, y sobre todo la percepción pública de que no tenía la misma hambre que su padre. A medida que su carrera se desmoronaba, su vida personal también se tornaba caótica.
Mientras tanto, su padre lo defendía, lo criticaba, lo empujaba y lo reprendía todo al mismo tiempo. Era el amor de un padre mezclado con la desesperación de un campeón que no quería ver a su hijo repetir sus propios errores. Cuando estalló la noticia de la detención y deportación del Junior, el primero en romperse fue el padre. Mauricio Sulaimán, presidente del WBC, lo contó con voz seria: «He estado en contacto con Julio. Está devastado, muy afectado, lleno de coraje. Como padre no hay dolor más grande que ver a tu hijo en esta situación». La imagen de Chávez Sr. desconsolado se viralizó. No era el campeón que levantaba cinturones, era un hombre común, enfrentando el drama más duro: ver a su hijo entre barrotes, acusado de delitos graves. Muchos fanáticos no pudieron evitar hacer un paralelismo: el padre que en su momento tocó fondo por las adicciones, y el hijo que ahora caía bajo el peso de la ley. ¿Era acaso un ciclo que se repetía en la familia Chávez? ¿O simplemente el resultado inevitable de crecer rodeado de fama, dinero y tentaciones? El propio Chávez Sr. lo había dicho años atrás en una entrevista: «Siempre tuve miedo de que mis errores alcanzaran a mis hijos». Y esas palabras hoy resonaban como una profecía cumplida. La familia Chávez no podía ocultarse. A diferencia de otras figuras deportivas, ellos vivieron bajo la lupa mediática por décadas. Cada paso, cada caída, cada error se magnificaba. Ahora con Chávez Jr. en prisión, las cámaras estaban de nuevo encima de ellos, exigiendo explicaciones, buscando declaraciones y alimentando titulares. Para el padre esto no era solo un proceso legal, era también una batalla mediática que golpeaba directamente su legado. Julio César Chávez Sr., quien alguna vez fue visto como invencible, ahora se mostraba vulnerable. Los fanáticos lo notaban en cada entrevista: sus ojos cansados, su voz quebrada y sus palabras cargadas de impotencia. El gran campeón mexicano sabía que no podía subir al ring a pelear esta batalla por su hijo. Era una lucha en la que él solo podía mirar desde afuera, rezar y esperar justicia. El capítulo de Chávez Jr. recién comenzaba, pero la figura del padre lo envolvía todo. ¿Cómo afectaría este escándalo a su salud emocional? ¿Podría soportar otra caída familiar después de tantos años de lucha personal? En la memoria colectiva quedaba la imagen de un padre orgulloso cargando a su hijo pequeño, mostrándolo al público como si heredara un reino. Hoy esa imagen se contrastaba brutalmente con la de un padre envejecido, viendo a ese mismo hijo entre barrotes de acero. Hablar de Julio César Chávez Jr. ya no es solo hablar de boxeo, de títulos perdidos o de la eterna comparación con su padre. Ahora su nombre aparece en titulares relacionados con el crimen organizado en México, un terreno oscuro y peligroso del cual muy pocos logran salir con vida. El escándalo que sacudió al país no fue únicamente su deportación, ni su ingreso a un penal de máxima seguridad en Sonora. Lo que realmente estremeció a la opinión pública fueron las acusaciones directas de vínculos con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de los Chapitos. México lleva décadas luchando contra el crimen organizado. Las balaceras, levantones, ejecuciones y narcomantas forman parte de un paisaje violento que parece no tener fin. Y dentro de esa guerra interminable, los Chapitos, hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, se han convertido en uno de los grupos más poderosos, temidos y mencionados en la prensa internacional. Que el hijo del gran campeón mexicano apareciera relacionado con ellos fue para muchos un golpe de realidad. Ni el deporte, ni la fama, ni los apellidos más respetados están libres de la sombra del narcotráfico. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los cargos contra Chávez Jr. incluyen delincuencia organizada, tráfico de armas de alto poder, vínculos operativos con integrantes del cártel de Sinaloa. Aunque no se han hecho públicas todas las pruebas, se filtró a la prensa que existían intervenciones telefónicas, seguimientos financieros y testimonios de colaboradores protegidos que lo señalaban como intermediario en operaciones relacionadas con los Chapitos. Para muchos, la pregunta inmediata fue: ¿cómo llegó un ex campeón mundial de boxeo que alguna vez llenó arenas en Las Vegas a codearse con capos del narcotráfico? Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos periodistas señalaron que la relación de Chávez Jr. con Sinaloa siempre fue cercana. No olvidemos que su padre, Julio César Chávez Sr.,
Es originario de Sinaloa, tierra fértil del narcotráfico y cuna de grandes capos. Durante años, se habló de la presencia de narcos en las peleas del Junior, apostando millones de dólares y apareciendo en fotos de backstage. Nada confirmado oficialmente, pero en México las apariencias pesan tanto como las pruebas. Otros medios apuntaron a que el estilo de vida extravagante del Junior, mansiones, autos de lujo, fiestas interminables, no coincidía con lo que ganaba en el ring durante sus últimos años de carrera. Eso alimentó la narrativa de que alguien lo estaba financiando y que ese alguien no era precisamente una marca deportiva. Los hijos de Joaquín Guzmán lo era. Mejor conocidos como Iván Archibaldo Jesús Alfredo Ovidio y Joaquín Guzmán López, representan la nueva generación del cártel de Sinaloa. Más jóvenes, más mediáticos, pero igual de sanguinarios. Para muchos artistas, músicos y deportistas, tener cercanía con ellos significa protección, pero también esclavitud. En los últimos años hemos visto cómo corridistas, futbolistas e incluso influencers se han visto envueltos en sospechas de nexos con el narco. Que Chávez Jr. aparezca en esa lista no es una sorpresa para quienes siguen de cerca los movimientos del crimen organizado, pero sí fue un golpe devastador para la imagen del boxeo mexicano. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de Chávez Jr. en fiestas privadas rodeado de hombres con aspecto de escoltas y mujeres jóvenes. Aunque ninguna de esas fotos fue confirmada como evidencia oficial, bastaron para alimentar la narrativa de que el Junior estaba más cerca del narco que del deporte. Periodistas de investigación incluso recordaron un episodio en 2023, cuando el cantante Arley Pérez acusó públicamente a Chávez Jr. de bloquear su carrera artística por órdenes de El Nini, uno de los jefes de seguridad de los Chapitos. Aunque la acusación fue negada hoy, toma un nuevo peso frente a las circunstancias actuales. Lo cierto es que el caso apenas comienza. Los abogados de Chávez Jr. han declarado que todo se trata de una confusión y que su cliente es inocente. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión preventiva. El proceso será largo, mediático y lleno de filtraciones. En México, los juicios contra personajes públicos nunca se desarrollan en silencio. Cada paso es noticia, cada audiencia se convierte en espectáculo, y cada rumor termina amplificado en redes sociales. Mientras tanto, la familia Chávez sufre en carne propia el peso de estas acusaciones. Para el padre, es un nuevo golpe a su legado. Para los hermanos, es un recordatorio de que el apellido Chávez es tan poderoso como maldito. Los fanáticos divididos se preguntan, ¿Chávez Jr. culpable o simplemente víctima de haber nacido en el lugar y momento equivocado? Se trata de un montaje político para golpear la imagen del boxeo y enviar un mensaje contra el narcotráfico. ¿O realmente existe un vínculo directo con los Chapitos que ahora está saliendo a la luz? En los programas deportivos, los comentaristas discuten con fervor. Algunos dicen, siempre supimos que el Junior no estaba hecho para el boxeo y ahora lo demuestra metiéndose con narcos. Otros lo defienden. No olvidemos que muchas veces en México se fabrican culpables. Hasta que no haya pruebas claras no podemos condenarlo. La polarización es evidente. Pero todos coinciden en algo: el apellido Chávez nunca había estado tan manchado como ahora. El futuro de Julio César Chávez Jr. es incierto. Enfrenta cargos que podrían mantenerlo tras las rejas por décadas. Y más allá del resultado judicial, su imagen pública ya ha sido dañada de manera irreversible. El hijo del gran campeón mexicano ya no es visto como un boxeador en decadencia, sino como un personaje envuelto en la red oscura del crimen organizado. Y esa sombra será muy difícil de borrar. Cuando la noticia de la deportación y detención de Julio César Chávez Jr. llegó a los titulares México entero, entró en un torbellino mediático. No era solo un caso judicial, era el hijo del boxeador más grande en la historia del país. Y con eso el morbo, las especulaciones y las teorías conspirativas se multiplicaron a una velocidad imparable. Las primeras cadenas en cubrir la noticia fueron los noticieros nacionales. Imágenes del Junior, escoltado por agentes federales con el rostro cansado y el uniforme de recluso, inundaron las pantallas.
De inmediato periodistas, analistas y expertos en seguridad llenaron los estudios de televisión para dar sus opiniones. Algunos lo presentaban como una víctima del sistema, un joven atrapado en las redes de un país que busca trofeos mediáticos en su guerra contra el narco. Otros lo pintaban como un criminal disfrazado de atleta, alguien que utilizó su fama para ocultar sus verdaderos negocios. En cuestión de horas, la figura de Chávez Jr. se transformó en un personaje dual amado y odiado, defendido y condenado. Si la televisión encendió la chispa, las redes sociales la convirtieron en incendio. Hashtags como Chávez Jr., Los Chapitos, Narco Boxeo y Justicia para Chávez se volvieron tendencia en México y Estados Unidos. Los memes se propagaron como pólvora. Algunos mostraban a Chávez Jr. con guantes de boxeo enfrentando a sicarios. Otros lo ridiculizaban como el campeón del narco. Y no faltaron los que lo defendían con frases como «El Junior es inocente, lo quieren usar de chivo expiatorio». Pero más allá del humor había acusaciones muy serias. Cuentas anónimas afirmaban tener pruebas de sus reuniones con capos, audios filtrados y hasta fotos secretas. Aunque nada de eso fue confirmado en la era digital, la mentira corre más rápido que la verdad. Los grandes periódicos no tardaron en profundizar. El País, Reforma, El Universal y Proceso lanzaron reportajes que mezclaban datos duros con testimonios anónimos. Un periodista especializado en crimen organizado aseguró que Chávez Jr. no es el primero ni será el último deportista en tener vínculos con el narco. Lo que sorprende es la magnitud del caso y el apellido que lleva. Otros señalaron que el gobierno mexicano estaba aprovechando el nombre de Chávez para enviar un mensaje político: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los hijos de los ídolos nacionales. Mientras tanto, la familia Chávez intentaba contener la tormenta. El propio Julio César Chávez Sr. apareció en entrevistas con lágrimas en los ojos pidiendo respeto y recordando que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Los abogados del Junior lanzaron comunicados en los que denunciaban un linchamiento mediático y pedían a los medios abstenerse de difundir rumores sin pruebas. Pero cada intento de defensa parecía alimentar más las sospechas. La contradicción era evidente: por un lado, la versión oficial del gobierno; por otro, la desesperada defensa familiar. Y en medio de ambos extremos, la opinión pública dividida. En México, las historias alrededor del narcotráfico no se cuentan solo en tribunales, se libran en las calles, en las canciones y sobre todo en los medios. Y el caso de Chávez Jr. se convirtió en un campo de batalla de narrativas. Para algunos, era el símbolo de una juventud perdida, víctima de los excesos, la fama y las malas decisiones. Para otros, era la prueba de la infiltración del narco en todos los rincones de la sociedad, incluso en el boxeo. Y para los más escépticos, era un show político, un circo mediático montado para desviar la atención de otros problemas nacionales. Los comentarios en YouTube, Facebook y Twitter reflejaban la polarización. Pobre Junior nunca pudo salir de la sombra de su papá y ahora lo usan de chivo expiatorio. Siempre fue un irresponsable, ahora que pague por sus errores. Esto no es justicia, es espectáculo. Lo más sorprendente fue ver cómo la imagen del padre se entrelazaba con la del hijo. Muchos cuestionaban si Chávez Sr. tenía alguna responsabilidad por no haber guiado mejor a su heredero. Otros lo defendían recordando sus propias luchas contra las adicciones y sus intentos de rehabilitarlo. En medio de la tormenta mediática también salió a relucir la reputación del boxeo mexicano. Críticos y comentaristas deportivos lamentaban que un deporte tan glorioso estuviera manchado por escándalos de drogas, fiestas y ahora presuntos vínculos con el crimen organizado. El boxeo mexicano le dio al país sus héroes más grandes y hoy ese legado está en peligro por la sombra del narco, escribió un columnista deportivo. Pero entre tantas voces, ¿dónde estaba la verdad? El juicio apenas comenzaba, las pruebas aún no eran públicas y los rumores parecían superar los hechos. Lo único cierto era que la tormenta mediática estaba destruyendo lentamente la reputación del Junior, incluso antes de que un juez dictara sentencia. Y en ese mar de rumores, verdades a medias y versiones contradictorias, el apellido Chávez quedó atrapado entre el mito
y la tragedia. Cuando se pronuncia el apellido Chávez en México, no se habla solo de un hombre, se habla de un mito. De un boxeador que se convirtió en héroe nacional, que llenó estadios, que hizo llorar a multitudes y que fue visto como el reflejo del México trabajador, valiente y luchador. Ese hombre fue Julio César Chávez, Sr. Pero con el escándalo de su hijo, el legado entero parecía tambalearse. Desde el día en que Julio César Chávez Jr. decidió ponerse los guantes, cargó con una sombra demasiado grande. Nunca fue visto como un boxeador más. Siempre fue el hijo del gran campeón mexicano. Cada victoria suya era comparada con los logros de su padre. Cada derrota era magnificada como un símbolo de su incapacidad para estar a la altura. La presión fue constante, y lo que para algunos sería una carrera respetable para él, siempre resultó insuficiente. Y ahora con la deportación, los cargos criminales y los rumores, el apellido Chávez enfrentaba su peor amenaza. El riesgo de ser recordado no solo por la gloria del ring, sino también por los escándalos fuera de él. Julio César Chávez, Sr. No escondió su sufrimiento. En entrevistas se le vio con los ojos enrojecidos, pidiendo comprensión, rogando por justicia, y sobre todo mostrando el dolor de un padre que se siente impotente. He vencido a los mejores rivales en el ring, pero no sé cómo vencer este dolor. Ver a mi hijo en esa situación es la derrota más dura de mi vida, confesó en una ocasión. El gran campeón había librado batallas contra la adicción. Había caído y se había levantado, pero ahora enfrentaba una guerra distinta, la de ver cómo la sangre de su sangre estaba atrapada en un laberinto de acusaciones y enemigos invisibles. La pregunta que rondaba en todas partes era clara. ¿Es Julio César Chávez Jr. culpable o inocente? Las autoridades mexicanas aseguraban tener pruebas de sus vínculos con el crimen organizado, particularmente con la facción de los Chapitos, herederos del imperio de El Chapo Guzmán. Sin embargo, hasta ese momento no se habían presentado públicamente pruebas contundentes que confirmaran esas acusaciones. La defensa del Junior insistía: es un linchamiento mediático. No hay pruebas sólidas, lo están usando para mandar un mensaje político. Pero en México, donde la línea entre justicia y espectáculo suele desdibujarse, la percepción pública ya lo había condenado mucho antes de que un juez emitiera un veredicto. El caso no quedó solo en México. Medios en Estados Unidos, España y América Latina lo cubrieron como un ejemplo del choque entre fama y crimen organizado. Algunos lo compararon con deportistas que también habían caído en desgracia. Otros lo usaron para hablar del poder del narcotráfico en la cultura popular. La figura de Chávez Jr. se convirtió en un espejo incómodo, un hombre que lo tuvo todo: dinero, fama, apellido, y que ahora lo estaba perdiendo todo. En las calles, en las cantinas y hasta en los gimnasios de boxeo, el tema era el mismo. ¿Debe un hombre ser juzgado por los errores de su hijo? ¿Puede el legado de Chávez Sr. resistir el peso de esta tragedia? ¿Qué significa realmente ser un campeón fuera del ring? El caso abrió un debate más profundo sobre los ídolos caídos. En México, donde los héroes deportivos son venerados como dioses, la caída de un apellido como Chávez era un recordatorio doloroso de que la gloria y la miseria siempre caminan juntas. Lo cierto es que el desenlace todavía estaba en construcción. El proceso judicial contra Chávez Jr. apenas comenzaba, y su futuro dependía de las pruebas de los jueces y en gran medida de la opinión pública que presionaba desde afuera. ¿Encontraría la redención? ¿Sería capaz de demostrar su inocencia y limpiar su nombre? ¿O quedaría condenado para siempre como el hijo que arruinó el legado de un campeón? Lo único seguro era que pasara lo que pasara, la historia de los Chávez ya nunca sería la misma. El apellido Chávez, escrito con letras de oro en la historia del boxeo, ahora está marcado con signos de interrogación. El destino de Julio César Chávez Jr. aún no está definido, pero lo que sí ha quedado claro es que la herencia del gran campeón mexicano está en jaque. El país entero observa dividido entre la esperanza de redención y el miedo a que la condena sea eterna. Y mientras tanto, Julio César Chávez Sr., el hombre que alguna vez fue invencible en el ring, enfrenta el combate más doloroso de su vida, el de proteger el honor de su familia ante los ojos del mundo. Al final de esta historia, lo que queda claro es que detrás de los títulos, los trofeos y las victorias,
Siempre hay seres humanos con debilidades, dolores y errores. Julio César Chávez Sr., el hombre que parecía invencible sobre el ring, hoy muestra su lado más frágil, el de un padre herido que ve a su hijo atrapado en un destino oscuro. La historia de los Chávez no es solo la de un apellido glorioso, sino también la de una familia que lucha contra sus propios demonios. Y quizás ahí está la lección más grande, que la gloria no siempre se mide por los cinturones, sino por la capacidad de levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Julio César Chávez Jr. logrará redimirse y limpiar el nombre de su familia o su destino? Ya está marcado para siempre. Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo los secretos, tragedias y leyendas que se esconden detrás de las grandes figuras del deporte y la música mexicana, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio y comparte este video con alguien que recuerde la grandeza de Chávez Sr. Porque aquí juntos seguimos descubriendo que detrás de cada máscara, de cada guante y de cada aplauso, siempre hay una verdad que merece ser contada.